¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? De nuevo, después de un pequeñito descanso, ¿verdad? Que hemos tenido en nuestras vidas personales, algunos pendientes que atender, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, como siempre, ¿no? Con mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero bien, bien, afortunadamente. Y qué bueno que tenemos trabajo, así nos mantenemos ocupados. Las mentes Ajá, ociosas están ocupadas pensando exacto, todo el exacto. tiempo. Entonces, muy, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, 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 pues aquí también con varios cambios, pero todo muy bien. Ahí lo vamos Bueno, llevando. dicen que los cambios siempre son para bien, entonces qué bueno que hay cambios, ¿no? Así Sería es. malo que siempre estuviéramos igual. ¿No? En el mismo lugar y así. Entonces los cambios ayudan a que fluyan las cosas. Sí, sería aburrido, ¿no? Si estuviéramos siempre Sí, igual. Oye, sí, la verdad que sí. Dime, y dime. ahora, hoy vamos a hablar, comentábamos cuando estábamos preparando esta plática, ¿verdad? Vamos a hablar nada más y nada menos sobre Dios, Así es. ¿no? Vamos a hablar sobre Dios. Ok, Exacto. a ver, ¿qué concepto tienes tú de Dios? Pues fíjate que es algo como muy variable. Yo creo que con el paso de los años he ido cambiando mi concepto de Dios, ¿no? Pero también me gustaría hacer un pequeño alto, solo para hacer una diferenciación entre lo que es el concepto de Dios y la divinidad y lo sagrado, ¿no? También porque es como importante poder hacer la diferencia. Ahora, desde mi punto de vista, Dios es toda la energía, todo aquello que da vida al universo. No necesariamente una vida como la conceptualizamos, es decir, una flor o un animal, no sé, sino en sí lo que mueve al universo. Eso sería para mí Dios, ¿no? Ese orden establecido en el universo, en la naturaleza y en el mismo ser humano que permite que todo esto pues se esté moviendo, tenga vida propiamente, ¿no? Desde mi punto de vista, eso sería Dios, pero también la divinidad, ¿qué es, no? Y yo creo que ahí es interesante pensar cómo, de alguna forma, todo este orden que existe tanto en el universo, en la naturaleza, que para mí es Dios, también tiene un orden, digamos que divino, que los antiguos lo dividían en los, por ejemplo, en los diferentes dioses, ¿no? De los diferentes panteones, ¿no? Como el griego, el egipcio y así, para poder explicar lo que es divino, diferenciándolo de lo que sería profano, ¿no? Y lo sagrado, ¿no? ¿Qué es sagrado? La vida, la sangre, ¿qué es sagrado, no? El espacio que ocupo para tener una reflexión o acercarme a Dios o a la divinidad. Entonces, yo siento que son como conceptos que se han ido entrelazando al paso de los años y que ahora los usamos indistintamente, pero nos perdemos en el concepto de lo que es en realidad o de lo que significa. ¿Tú qué opinas de Dios? ¿Tú qué crees que es Dios? Pues como bien dices, uno va creciendo y como que van saliendo diferentes conceptos. Pero bueno, yo creo, fíjate, a mí no me gusta, de hecho, el llamarle Dios, ¿no? O sea, es como pensar que, y no sé si lo haya o no, pero bueno, allá arriba luego hay muchos chismes, ¿no? Ya cuando te pones a investigar, este, o sea, el hecho de pensar que dependes de alguien, ¿no? O sea, lo que de repente no me gusta mucho es este concepto occidental de repente, ¿no? De que todo depende de ese ser que está por ahí, ¿no? Y bueno, pues algunos lo ponen como un viejito ahí con barbita, no sé. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de un experimento que hizo una vez una maestra que tuve, estaba en una conferencia y ella decía, ¿no? A ver, ella lo que decía era, bueno, dice, pues dicen las escrituras que somos semejantes a Dios, ¿no? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
Y entonces hizo un ejercicio muy entretenido porque pues, había muchos jóvenes en esa conferencia. Y entonces de repente lo primero que pregunta es justamente, oye, ¿tú cómo crees que es Dios? ¿O qué es Dios? Y una chica dice, bueno, pues yo sí creo que es un viejito que está ahí en una nube, ¿no? Es un padre que está ahí arriba, todopoderoso. Otro dice, no, pues es pura luz, ¿no? Otro chavo por ahí dice, no, pues es puro amor, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, a ver, ¿y ahora en qué somos semejantes a Dios? Dice, porque a ver, le dice a la chica, porque a ti, pues a ti no te veo, pues tú eres una chica joven, bonita, ¿no? No te veo como un viejito con barba en una nube, entonces, pues, o sea, tu definición de Dios no me cuadra, ¿no? Ujú. A ti, pues no te veo como puro amor, ¿no? Y a ti, pues tampoco te veo como pura luz, o sea, a ti puro amor no, porque pues también, pues seguramente también tienes tus partes oscuras, ¿no? Y lo mismo el de la luz, también de repente Claro. no eres pura luz así, ¿no? Que digas, wow, qué brilloso, pues no. Entonces, y entonces dice, bueno, entonces, ¿en qué somos semejantes a Dios? ¿No? Todo el mundo ahí pensando y dice ella al final, pues estamos hechos a imagen y semejanza de Dios porque tenemos la capacidad de crear, ¿no? Es- Por eso somos semejantes a Dios. Entonces, bueno, yo creo más bien en eso, ¿no? Como que hay una energía y algo que a mí me gusta llamarle el universo. Me gusta más el concepto hermético, ¿no? Donde te hablan del todo, un todo que es infinito, un todo que es eterno. eh, y bueno, pues le llaman, allá en las doctrinas herméticas, lo identifican con el universo como tal, ¿no? Y bueno, pues saber que eres parte de ello, ¿cómo te diré? No me gusta esa idea de tener un Dios separado, separado de la divinidad que está por allá arriba, que es alguien que pues ultrapoderoso, que dependes completamente de él, ¿no? Y que si te va bien es porque él quiere y si te va mal es porque él quiere. Yo creo que si tenemos esa capacidad de creación, es para que nosotros mismos podamos ir definiendo de alguna manera nuestra vida, ¿no? Entonces, pues me gusta más ese concepto de pertenecer a un todo, ¿no? Esa cuestión más panteísta, ¿no? De Dios está en todo Sí, y en claro, claro. todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues no sé, a mí se me figura más por ahí. En el antiguo, bueno, los sufís, por ejemplo, Rumi bueno, todos los poetas que siguieron esa tradición, pues inclusive el Corán, si alguna vez se han detenido a leer un poquito el Corán, si ustedes ven el Corán, es así como nosotros, bueno, los judeocristianos o el catolicismo de repente ve a Dios así como un ser todopoderoso hasta arriba, inalcanzable. En el Islam se habla de Alá y bueno, en la poesía sufí se habla de Alá. E inclusive a veces es como un poco hasta medio erótico, ¿no? O sea, es como ponerte tú, Es erótico, ¿no? sí, exacto, es ponerte tú Es frente a erótico. frente, como si estuvieras hablando con alguien, con un ser amado, ¿no? Este, Sí, es más así, es más como elevarte hasta un punto donde estás frente a frente con Dios y pues sí decirle, oye, pues te amo, ¿no? Te amo completamente, pero te lo digo de frente, no te lo digo como una criatura ahí, es insignificante. Yo pienso que, por ejemplo, en la parte occidental, pero eso ya desde que se implementó el catolicismo como religión, em, como una religión, ¿no? Establecida por el poder político, hizo que se creara un Dios terrible, ¿no? O sea, que todo el mundo le tiene que tener miedo a Dios, ¿no? Pero si nosotros nos detenemos a revisar igual
Mira, la Biblia o cualquier libro sagrado, ¿por qué menciono los libros sagrados? Porque todos más o menos vienen de los mismos lugares, ¿no? O sea, casi todos vienen de Medio Oriente, ¿no? De Oriente, o sea, es como esos libros sagrados se han ido cambiando conforme el ser humano ha ido evolucionando. Y lo que sí es verdad es que desde que se implantó la religión católica, se crea este Dios terrible, este viejito con barba, pero también hay que reconocer que hay dos cosas. Uno, es una forma de representación y es un problema de imagen, además, dentro del arte, este asunto de la representación simbólica de un concepto. O sea, ¿cómo puedes representar algo que es abstracto? Entonces, creas, como bien lo dices tú, esta representación para que la gente lo pueda mirar. Pero ¿cuál es el problema? Que luego la gente lo asume como un hecho real, cuando en realidad es una abstracción mental. O sea, lo que miro no es lo que es, sino una aproximación de lo que debería de ser. Es un problema de imagen, ¿no? O sea, de arte, de imagen, de ver. El ser humano siempre ve una fragmentación de lo que le rodea y trata de establecerlo como un todo, porque al final, sin eso, el hombre se siente perdido. Ese sería un problema de imagen. Y por el otro lado, bueno, se dice que el nombre de Dios es impronunciable, ¿no? Y eso no solamente lo dicen los católicos ni los judíos, también, pues creo que también los musulmanes y demás no pueden de alguna forma mencionar el nombre de Dios porque es innombrable. ¿Pero por qué es innombrable? Porque resulta que como Dios está en todo, o sea, que es el universo mismo donde nos encontramos junto con nuestro planeta y todos los demás planetas y estrellas y todo lo que sea, pues no hay un nombre que pueda abarcar una palabra, que pueda abarcar toda esa creación, ¿no? De Dios, ¿no? Propiamente, le decimos Dios para concretar en algo que es superior al ser humano en un sentido figurativo, porque en realidad está en todos lados, ¿no? Dios, para mí, ¿no? Y creo que algunas culturas, sobre todo orientales, como los herméticos, por ejemplo, consideran que Dios está en todo. O sea, Dios es, o sea, Dios no piensa, Dios no es como un humano, o sea, Dios crea porque es la forma en que se genera todo, pero Dios no está mirando a Gloria González a ver si se portó bien hoy o no, o si le sacó la lengua a alguien, ¿no? O sea, pues no, porque es el hombre, ¿no? El ser humano el que está adjetivando las cosas, si son buenas o malas, si tienen o no un valor, pero ¿a partir de qué? De nosotros mismos, ¿no? Eso es Claro. lo que yo pienso que nos acerca a Dios. ¿En qué sentido? No solamente en el poder de crear, sino también en el poder de la voluntad, por ejemplo, en el pensamiento, ¿no? Bueno, no sé si muchos, pero sí los suficientes textos sagrados hablan de que primero vamos a ponerle Dios, ¿no? Porque no tenemos la palabra adecuada para definir a Dios más que Dios, pensó y después de pensar crea y después de crear manifiesta, ¿no? Es como una consecuencia de hechos, pero a partir de un pensamiento, que es lo que tiene el ser humano, eso es lo que Claro. hace el ser humano se acerque a la divinidad, que pensamos, que tenemos la razón, o sea, el uso del discernimiento, que obviamente va muy de la mano con nuestro libre albedrío, ¿no? También la elección, que es un don que tiene el ser humano, una facultad de todos los que existen en este planetita, el único que puede tener la capacidad de elección es el ser humano. Todos los demás viven como deben vivir. No hay una Claro. elección. Un perro es un Claro. perro siempre. Pues sí, somos como, al final somos como pequeños diosesitos, ¿no? O sea, eso es Algo lo parecido a que, eso. sí, y es el concepto, pues sí, es el concepto griego, ¿no? Al final los griegos, bueno, pues es cómo educaban los griegos a sus niños, a sus jóvenes, los educaban para ser héroes, por eso Así, hay tantos mitos y demás en ese sentido, ¿no? ¿Y qué es un héroe? Un héroe es un semidios. Un así es. héroe en la mitología clásica tenía uno de los padres era humano y el otro era una deidad, ¿no? Entonces, pues al final lo que buscas es volverte un dios. Si lo vemos otra vez desde el punto de vista hermético,
pues nosotros vivimos en la mente del todo, ¿no? O sea, el todo pues, sería como el Dios, digamos. Bueno, el Ajá, Dios y la creación y pues todo, como su nombre lo dice. Realmente nosotros vivimos en la mente, ¿no? así es. Como si Hay, alguien nos estuviera pensando. como si él nos estuviera pensando. Así como cuando por ejemplo, Don Quijote, ¿no? Hamlet, Otelo, o sea, díganme cualquier personaje de Sí. alguna novela o poema clásico. Ujú. ¿Dónde existe? Bueno, pues existió primero en la mente del autor y después en la mente de los lectores, ¿no? Pero la gran diferencia, por eso es que yo digo que somos como diosesitos, ¿no? La gran diferencia es que pues, esa mente del todo es otra vez, es eterna, ¿no? Es omnipotente, es infinita, y la nuestra pues es limitada, ¿no? Sí, es O sea, correcto. tenemos como un cachito de esa capacidad. Pero sí, efectivamente, o sea, ahí está bueno, en cierta medida o en parte, digamos, pues el cacho de divinidad que te toca, ¿no? La capacidad que tienes, como bien decías, de pensar, de tener esa mente y de con tu voluntad poder imaginarte algo en tu mente y después llevarlo a cabo, que así es como se dan las cosas en este mundo material, ¿no? Por eso somos co-creadores. Lo que tú quieras, ¿no? Inclusive desde un puente, un edificio, una casa, un carro, hasta una guerra empieza en la mente de alguien, ¿no? Ah, sí, me De queda algún claro. líder. Y ahí es donde entra también este factor del ser humano, ¿no? Tan relacionado con la divinidad, no con Dios, sino con la divinidad, que sería, o sea, ¿cómo, por qué yo voy a tener la razón de un Dios absoluto que quiere matar a otro individuo, nada más porque según yo decidí que Dios me dijo a mí, y no sé en qué momento, cómo Dios puede hacer semejante barbaridad para que los seres humanos se estén dando de catorrazos todo el tiempo? El ser humano siempre, bueno, y no es la primera vez que lo digo, es violento y le gusta estar en guerra, ¿no? Ya si no se puede pelear con él mismo, pues se pelea con el vecino, con quien se le ponga enfrente. ¿Por qué? Porque el ser humano es un tanto cuanto violento. Se revela, el ser humano tiene esta capacidad también, precisamente por su libre albedrío, de rebelarse, ¿no? De no querer someterse a ciertas leyes. Entonces, pero bueno, al final todo esto tiene un acercamiento y un alejamiento hacia Dios, ¿no? O el nombre que sea, el todo. Es como difícil, pienso, que para la mente humana, como lo dices tú, finita, el ser humano comprenda lo infinito, porque nosotros no podemos ver lo infinito, no, nuestra mente no está capacitada para comprender la eternidad, porque hemos creado el tiempo. El ser humano crea el tiempo para poder vivir, ¿no? Y mide toda su vida está en forma de ciclos y de tiempos, y si ya cumpliste un año, y si ya cumpliste 2 años, y si ya te toca ir a la escuela, y si ya te tienes que casar, ¿no? Pero todo el tiempo el ser humano necesita el tiempo para poder organizar su vida y no entiende que hay una eternidad que no tiene principio y fin, ¿no? Hace rato estaba yo escuchando, bueno, a un filósofo que me gusta mucho escuchar, y él decía, es que no se puede explicar la eternidad porque el ser humano no puede explicar lo eterno, porque el ser humano parte del uno, ¿no? Y el uno es un inicio y lo eterno no tiene inicio. Claro. O sea, no hay Exacto. manera, Exactamente. no hay manera de explicar lo eterno, porque el ser humano, para explicar lo eterno, tendría que empezar por el uno. Pero entre el uno y el dos hay una infinitud de decimales y de todos los números habidos y por haber. O sea, nunca, si lo pensáramos linealmente, el ser humano nunca podría llegar al 2 por Ya. toda la cantidad de decimales y de ceros y de puntos y demás que habría entre el uno y el 2. Una cosa me pareció sumamente interesante y sin embargo el ser humano necesita el uno para poder explicar el 2 y el 2 solamente existe para explicar el uno, pero eso no es Dios, porque, Claro. porque Dios, el todo, como le quieras llamar, el eterno, el creador o como le quieras llamar, es eterno, no tiene principio y fin. Y justo por eso que acabas de decir,
es que la conclusión, al menos en el hermetismo, es que vivimos en la mente del todo. Porque Así. dicen, oye, si el todo hubiera comenzado en algún momento, pues no sería el todo, porque entonces, ¿qué había antes del todo? ¿No? O sea, no Así puede es. tener un inicio. Pues no, no puede. Oye, porque como dice, ¿no? También ahí el todo contiene la nada. El todo contiene la nada, claro. Si el todo también, eso es por el lado cronológico, por el lado del tiempo, pero por el lado del espacio, si el todo hubiera creado este universo a partir de algo, pues entonces ese todo no sería el todo, porque agarró algo de fuera, ¿no? Y ahí es donde se llega a la conclusión, bueno, para que el todo sea infinito y eterno, ¿cómo es que creó el universo? Ah, pues lo creó en su mente, ¿no? Entonces, el todo pues, es infinito, es eterno, pero este universo vive en la mente del todo. Pero se manifiesta, porque al final, o sea, lo interesante aquí de lo que sería Dios sería la manifestación, ¿no? Porque es lo que es, o sea, lo que existe y lo que probablemente podría existir. O sea, hay una probabilidad de que alguien manifieste un pensamiento de Dios, que no necesariamente vamos a hacer todos, ¿no? O sea, como por ejemplo no sé, el armar una mesa o el diseñar una mesa, ¿no? O sea, en estricto sentido. Fíjate que ahora que lo menciono esto de la mesa, hay una obra de arte conceptual que es sumamente interesante precisamente por esta encrucijada que le pone al espectador. Se llama se llama Tres sillas y la silla. Más o menos es el título de la obra. Entonces pone una silla común y corriente, plegable, pone la foto de una silla y luego pone la definición de silla. Y la silla, hay una silla inexistente, porque es la probabilidad de manifestar esa silla que todavía no existe, pero que podría existir. Y de todas esas, ¿cuál es la real? Porque si vamos a un lugar donde vendan sillas, hay muchas sillas, muchas formas de silla. No hay una sola silla. Entonces, eso lleva a una eh, encrucijada mental, ¿no? O sea, ¿cuál de todas esas va a ser la silla? ¿No? Pues Imagínate. Pues, Platón te diría que la silla vive en el mundo de las ideas, en la mente del todo, ¿no? Claro. Está la idea de la silla que todo mundo tenemos. Oye, ¿cómo debe ser una silla? Bueno, pues debería tener respaldo y cuatro patitas, ¿no? Ya si la quieres hacer de metal, de madera, de Hay sillas que tienen forma de manita. forma de manita, sí, sí, ¿no? O sea, Pero yo creo, lo básico sería que tenga respaldo, porque si no es banco, y pues normalmente tienen cuatro patitas, ¿no? Yo no recuerdo haber visto sillas de tres, a lo mejor sí hay sillas de tres, pues. sí, sí hay sillas de tres, pero ya hay sillas hasta de una con rueditas. O sea, hay como o sea, miles de Claro. formas de sillas. Pero justamente a eso va este artista conceptual. O sea, todo va a existir siempre y cuando alguien lo lleve a la práctica, o sea, lo manifieste, lo haga. Porque todo existe en la mente del todo, si lo quieres ver así, o de Dios, pero en la mente es como una posibilidad de existencia, pero Sí, no eso, existe en la materia hasta que no claro. llega alguien y decide. Es lo mismo que dice Platón. Todo lo perfecto está en el mundo de las ideas y nosotros todo lo manifestamos imperfectamente porque somos humanitos. Y otra vez, somos dioses, diosesitos, ¿no? Humanitos. Humanitos. Este, sí, fíjate que hay algo interesante en ese sentido. Si tú estudias a los egipcios, ellos dicen que Ra, bueno, en ese caso, el dios creador, ¿no? El Ajá, sí. miurgo, digamos, Ajá. Ra, Difícil bueno, hablar. en una de tantas, ¿no? Porque Oye, hay también difícil muchas. hablar de Dios sin decir Dios. Ajá, exacto, Ra. ¿Cuántos libros que tiene ya? En una de tantas cosmogonías, porque los egipcios también tenían varias cosmogonías a lo largo de 4000 años que duró esa cultura, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, en una de ellas pues, se decía que Ra había creado el universo, ¿no? Y se Ujú. decía que Ra había creado todo lo que es, lo que fue y lo que será.
Ajá. en un solo momento. O sea, allá arriba, pues por alguna razón pareciera que el tiempo no existe o el tiempo es simultáneo, ¿no? Allá arriba pueden ver pasado, presente y futuro. Por eso, por ejemplo, la Sibila, ¿no? O la pitonisa, pues iba y se sentaba ahí con los vapores, ¿no? En el oráculo de Delfos y veía el futuro. Bueno, pues se dice que se conectaba con algo allá arriba. Pues allá arriba, ¿por qué le podían decir que iba a pasar? Pues porque allá lo ven todo de forma simultánea, ¿no? Pareciera que los únicos que estamos condicionados nada más a ver el presente, bueno, ya vivimos el pasado, pero a ver el presente y no ver el futuro, pues somos los que estamos encarnados. Pero bueno, Bueno, no, yo nada más voy a hacer una acotación acerca del pasado, pero del pasado lo que te acuerdas, ¿no? Porque hay muchos momentos de nuestra existencia que los vivimos y ni siquiera nos acordamos que los vivimos, claro, ¿no? Digo, o sea, es que también es como muy en el sentido de que el ser humano vive solamente el presente. O sea, es este momento, digo, yo sé que ahora dicen, ay, vive el presente, y no, no, o sea, sí, pero esto va más allá de la frase ya muy sobada que dicen, sino es que en realidad el ser humano, si no pone atención o no es consciente de lo que está haciendo, se olvida de lo que hizo ayer, claro, se olvida de muchas cosas. El pasado del ser humano está en una nebulosa. O sea, deja tú de la humanidad, de cada uno de nosotros. Es una nebulosa. ¿Por qué? Porque quién sabe qué hice. claro. Sí, yo creo que al final, si lo ves desde el punto de vista humano, el presente, al final de cuentas, el presente contiene al pasado y al futuro, ¿no? Así es. En un punto dado, porque si tú te paras ahorita, por ejemplo, si yo digo, a ver, este es mi presente, estoy aquí platicando con Gloria, estamos transmitiendo y demás, contienes, como bien dices, todas tus experiencias pasadas. Este momento contiene todas mis experiencias pasadas, ¿no? Claro. Si yo no hubiera decidido en algún momento tener un programa de paradojas reconciliadas, platicar contigo de, oye, grabamos juntos, todo esto, pues no estaríamos aquí, ¿no? Y también tiene el futuro porque pues es la intención, ¿no? Siempre tienes una intención hacia adelante. Entonces, o sea, un ser humano consciente, completo, pues en el presente puede unir tanto el pasado como el futuro, ¿no? Como el experimento que menciona Gurdjieff en uno de sus libros, ¿no? Que dice, qué difícil es que el ser humano se autoobserve, ¿no? Entonces, tienes todo el tiempo autoobservándose y súper complicado, ¿no? Cómo la mente, ¿no? Le sabotea autoobservarse, por ejemplo, para caminar, ¿no? Y él lo dice, o sea, voy caminando y estoy consciente de cómo voy caminando y de repente ya estoy pensando, ya sabes, en otras tantas cosas y tengo que regresar y qué difícil, ¿no? Digo, una cosa tan simple como el caminar y cómo va y viene nuestra mente. Por eso te digo, o sea, como un ser humano ser tan consciente de todo lo que vive durante el día, es sumamente complicado para el humano. O sea, Claro. todo el tiempo, ¿no? Sí, Imagínate. es más fácil y bueno, y de repente muchos podrían considerar que más divertido, mejor fijarte en lo que le pasa al otro, ¿no? Ah, no, eso es mucho más entretenido. Es más fácil ver al otro que a uno mismo, ¿no? Claro, También incluye, como lo comentabas hace rato, nuestra bella y hermosa sombra, ¿no? Y hace poco leía yo que decía, hablando justamente de la mirada del ser humano, como el ser humano, por esta capacidad que tiene de reconocer o de volver a ver lo que yo veo en el otro o en lo que estoy viviendo, es parte justamente de mi pasado y de mi ser, de cómo soy yo. O sea, si yo soy una persona, eh, no sé, vamos a ponerlo así, un poco problemática, lo que voy a ir percibiendo a mi alrededor y conmigo y con todo lo que me rodea y con todo lo que vivo, va a ser un problema, ¿no? Va a ser algo, ¿por qué? Porque eso es lo único que yo reconozco. O sea, eso claro, no lo puedo cambiar a menos que yo cambie. O sea, entonces lleva a esta, pues sí, como paradoja, ahora sí, ¿no? De cómo, cómo Dios o el todo o el creador o como él quiera llamar, incluye todas esas posibilidades de cambios.
¿no? Dentro de la Claro, vida del ser humano, porque ahí entra también, pues, como decía yo hace rato, nuestro libre albedrío. Entonces, ¿en qué momento yo decido cambiar la forma en que yo miro al otro para mirarme a mí? Pues yo solamente veo una parte de la realidad. O sea, yo no, yo veo la casa de mi vecina, pero yo no estoy viendo qué está haciendo mi vecina dentro de su casa. O sea, yo no, yo te veo, pero veo de arriba, o sea, veo una parte de tu casa, pero no veo todo lo que está dentro de tu casa, ¿no? O sea, y así es claro, nuestra mirada. Entonces, ¿y qué vemos? Lo que fijamos nuestra atención. claro. Sí, sí, totalmente. Pues sí, sería complicado, ¿no? Que a lo mejor esa es la idea, el tener la conciencia de todo en un momento dado. Pero bueno, para eso tendrías efectivamente que estarte como deteniendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando, bueno, yo tuve oportunidad de estar en una escuela de Gurdjieff en algún momento Ajá, y nos reuníamos cada semana y entonces nos dejaban ejercicios. Y pues sí, siempre era ese tema del recuerdo de sí, ¿no? Era hoy, ajá. en un momento dado del día, de repente acuérdate de ti. Y para eso, bueno, pues hay varias técnicas y demás. Había una, por ejemplo, tan medio rara de repente las actividades, pero de repente te decían ponte en una postura incómoda, ponte en una postura absurda y en ese momento analízate, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor tú pones así todo chueco y en ese momento ten conciencia de ti mismo. Pero a la mitad del camellón, a ver qué. Ahí te tiras a la mitad del camellón, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace que estés consciente de todo. Eh, Erika, por ejemplo, que bueno, eso ya no es de Gurdjieff, pero a cada rato me lo dice y nunca ha logrado que yo lo haga. Ujú. Pero, por ejemplo, ella me decía, bueno, si quieres sentir conciencia de todo lo que está pasando a tu alrededor, vamos al cine en pijama, ¿no? Oye, ¿cómo crees que voy a salir en pijama? Yo pues soy así tan especial en ese sentido. ¿Cómo crees que voy a salir a la calle en pijama? ¿Qué Pues quieres sí, o salir a sea, la calle en ahí, pijama? si quieres sentir ahí realmente, ¿no? Claro. Consciente de ti y todo, haz algo absurdo, haz algo, al menos, digo, no absurdo para todos necesariamente, al menos para ti, para tu mente. Ahora sí que, ¿no? Pon en jaque a tu mente. Así es. Y eso, pues, va a generar de repente una situación donde tú a lo mejor vas a ser más El, obs- consciente, no vas a estar así de, ¿y qué pasa a mi alrededor? Pues todo el mundo me está viendo y cómo me siento, y, ¿no? el observado, vas a pasar de ser el observador a ser el observado. Hacer Y observado, exacto. cambio es muy interesante, un poco a lo mejor también hablando de la gente que le da miedo hablar en público, ¿no? O sea, pero es ese miedo a ser observado. ¿Cómo me va a percibir el otro desde lo que yo estoy diciendo? ¿No? Hay mucha gente que tiene pánico a hablar en público, pero no porque no sepa el tema, sino porque la mirada del otro impone, ¿no? Aunque no te estén viendo, y si no te están viendo también te impone porque te están ignorando. Entonces, como muchas cosas que el ser humano no hace o deja de hacer o lo hace a medias tintas por la mirada del otro, ¿no? Un Claro. juicio duro, la mirada del otro hacia uno mismo. Pero Y, bueno, y hablando a lo mejor de, digo, pareciera que nos desviamos, pero no necesariamente. porque todo eso lo planea, no es que lo planee, son una consecuencia de hechos de Dios, ¿no? Claro. Exacto, si tú consideras que, como decíamos, cada uno somos como diosesitos, o sea, cuando ves al otro y logras verte reflejado ahí, pues es como si estuvieras viendo a la divinidad, ¿no? Así es, Es un poquito como decíamos de los sufís, ¿no? así es. Que ellos quieren ver a Dios frente a frente, no como alguien inalcanzable que está por allá arriba, ¿no? Y lo ven así de manera mucho más, pues, o sea, de repente hasta, pues sí, podríamos decir romántica, inclusive erótica, ¿no? Como si fuera, así como cuando te paras enfrente de la persona que amas, de tu pareja, y te emocionas todo, bueno, pues ese es como el sentimiento que buscaban ellos, ¿no? Frente a la divinidad, que es muy Así diferente al hecho de ponerte y no ver para arriba, no, pues aquí estás viendo frente a frente, ¿no?
Sí, no, no, y aparte, mira, voy a regresar un poco con el problema de la imagen y este asunto de Dios y vigilándonos con el Pantocrátor. El Pantocrátor es un, bueno, me parece que es Jesús, está pintado en las cúpulas, sobre todo de la iglesia ortodoxa, me parece, que tiene una manita levantada y un libro sagrado en la mano, en el brazo izquierdo y así, con una cara de enojón, ¿no? Y viendo, ¿no? Porque la intención de esa imagen en particular es que el ser humano se sienta observado constantemente por Dios y sus pecadillos, ¿no? Que también, que para continuar con el asunto del todo, también son de la divinidad, porque es una forma de experimentar la manifestación de la materia, ¿no? Claro, Porque al claro. final, digo, y hay algunas teorías que así lo mencionan, ¿no? O sea, el ser humano también existe porque el todo o Dios quiere sentir, tocar materia, ¿no? O sea, no, si eres etéreo, no, vamos, ¿cómo? No hay una posibilidad. Entonces, para que todo esto se sienta, pues se tiene que manifestar en la materia. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la imagen, es cómo el ser humano mismo busca la imagen para adorarla o para idolatrarla, ¿no? Que sería peor. Porque, y lo podemos ver aquí en México, ¿no? Que son parte de Dios, claro, sí, pero resulta que como la Virgen de Guadalupe es la Madre de Dios, entonces también es venerada e idolatrada, ¿no? Sustituye, ¿no? A Dios para ocupar un lugar a la par que él, ¿no? Porque eso es lo que pasa con la imagen, ¿eh? Voy a hacer la aclaración, con la imagen. Lo mismo pasa con San Judas. El intercambio, por eso este asunto de los santos es como muy complejo y de las vírgenes es muy complejo en la Iglesia Católica y se ha hecho un verdadero desbarajuste con todo esto, porque la gente, en lugar de llegar a tener una, digamos que una comunicación con Dios o con la divinidad o con lo divino, resulta que lo sustituye por algo que es más viable, que puede ver y que puede ver a la Virgen y que puede ver a San Judas Tadeo. Y entonces a mí me ha tocado ver en el metro gente que ocupa el asiento para sentar a San Judas Tadeo, ¿no? O sea, no, y entonces es como una cosa muy extraña, porque no debería de suceder, pero el poder que tiene la imagen ante el hombre es sumamente importante. El ser humano no puede vivir sin ver. Bueno, claro, puede, ya sé, pero a lo que voy es que eh, el 90% del ser humano está hecho por lo visible, ¿no? O sea, Claro. somos visuales y todo el tiempo estamos viendo, ¿no? Entonces, ayuda a crear imágenes para comprender un fragmento de Dios. El problema es que ese fragmento se convierte en Dios, ¿no? Exacto, es que Entonces, te quedes ahí, ¿no? O sea, exacto. es como una ayudadita nada más, ¿no? Es como cuando empiezas bueno, cuando un niño empieza a caminar, bueno, pues le das la andadera, pero el chiste es que camine sin, ¿no? Eh, es como, me acuerdo mucho, eso se me quedó muy grabado cuando leía una de las obras de Carlos Castaneda, creo que la de Viaje a Ixtlán, Ujú, ujú. donde están haciendo ahí pues, trabajos de, ¿no? De brujería tolteca y todo esto, ahí con Don Juan. Y entonces, pues de repente van al cerro de noche y todo, y van a empezar el trabajo, y pues dice Don Juan, bueno, pues vamos a hacer esto y estos pases y no sé qué, y por acá y por ahí. Y entonces le dice Carlos Castaneda, bueno, ¿y ahora qué no me va a dar Porque pues normalmente le daba algo, ¿no? Sí, sí, claro. Fuera peyote o algo, algún, Honguito por ahí, algo, ajá, algún hongo, algún brebaje, el humo de algo, ¿no? algo para Para, relajar la conciencia. para entrar en trance y pues ya contactar otras realidades. Bueno, la vigilia más bien, ¿no? Ujú. Claro. Y entonces le dice don Juan, no, no, pues no, no te voy a dar nada. Oye, oiga, pero pues siempre me había dado, que no sé qué, que pues, ¿por qué entonces cuando iniciamos me dio y todo, ¿no? Dice, pues es que era una ayuda, ¿no? Porque pues estabas bien tonto, pero en realidad no lo necesitas, ¿sí? Entonces, pues sí, o sea, al final se supone que somos capaces de entrar en ese estado sin necesidad de nada. Claro. Entonces, pues igual, ¿no? A lo mejor el santito, como bien decías, regresando al comentario,
Bueno, es para que te imagines, o sea, si yo quiero representar la fe, si quiero representar la caridad, si quiero representar la gracia divina, el amor, etcétera, etcétera, pues a lo mejor es más fácil para alguien que está empezando a Sí, conocer esos conceptos. Bueno, pues pónselo así, ¿no? Y por eso sale también la diosa del amor, es Dios, ¿no? Porque es la sabiduría, ¿no? la Y así. sabiduría. Ahí está, pues de repente salía, no solamente en el catolicismo, pues también en las religiones antiguas. Bueno, pues ahí está la estatua de De quien quieras, ¿no? Afrodita o de quien sea, ¿no? O sea, De Zeus, ¿no? Y bueno, ahí está la justicia y ves a Hermes y ahí está la elocuencia, la inteligencia. Ves a exacto, Apolo y bueno, pues ahí está el dios de la música, ¿no? Y todo esto, ¿no? exacto. Pero eso no quiere decir que así sea. O sea, Claro, pero aquí la diferencia, creo yo, que está entre que en la antigüedad la gente sabía que eso era simbólico, o sea, sabía que así no era. O sea, que eso no existía como tal, ¿no? Y lo entendían y lo comprendían bastante bien. El problema es que ahora la gente piensa que es eso. O sea, que Dios como lo pintan, o sea, que es, ahora sí que es Dios como lo pintan, ¿no? Barbón y viejito y con toda esta cosa, con todas estas características y que está ahí sentado, ¿no? En algún lugar pues, del cielo, a saber cuál cielo, ¿no? Porque es como muy, quién sabe cómo, quién sabe de dónde, pero ahí está Dios, ¿no? Pero como viejito, pero se pierde la parte simbólica de la imagen. Lo mismo pasa pues con todos los santos y con todas las vírgenes y con todo lo que hay, porque claro, nosotros tenemos a la Virgen de Guadalupe como buenos mexicanos, pero pues en España está la Virgen de Fátima y está en Francia la Virgen de Lourdes y total que de todas las vírgenes, pues todas son la misma. Pero, ¿qué pasa? Que la mente del ser humano, flojonaza, ¿no? Fodonguilla, dice, pues eso ya no lo pienso, lo hago propio, ya no lo considero como algo de mí, sino que así lo miro y así se queda allá afuera. claro, claro. Sí, sí, totalmente. O sea, al final yo creo que la búsqueda de la divinidad o la búsqueda de Dios, pues viene dentro de uno mismo, ¿no? Bueno, según los filósofos griegos, hay dos maneras, ¿no? Sí, o sea, podrías encontrar, y fíjate, es justo lo que decías. Griegos, también los orientales. O sea, Ah, muchas también los orientales, claro. en donde dice busca en tu interior. Claro, esa es una, ¿no? Una que busques tan adentro, pero de verdad, que te metas, Dentro de ti. que no te dé miedo, ¿no? Que no digas, ay, ¿qué voy a encontrar ahí? La sombra, la bestia. No, 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 pues es parte tuya. Sí, sí, es parte tuya, ¿no? O sea, una manera de encontrar a Dios es meterte lo más profundo de ti mismo y pues ahí está, ¿no? Y otra forma es expandirte, o sea, es al revés, ¿no? En lugar de concentrarte, es expandirte tanto que efectivamente te sientas integrado con toda la creación y digas, ah, pues ahí está Dios, ¿no? Este, pero bueno, yo no sé si, probablemente, yo creo que sí, como bien dices, entre los griegos el hecho de tener una imagen que a lo mejor les servía para interiorizar eso, para hacer alguna meditación, alguna invocación, etcétera, y lo sentían, ¿no? O sea, a lo mejor se dejaban llenar por esa energía, pero no era en sí que la imagen fuera la divinidad, sino que, O los egipcios, ¿eh? claro, Tienen sus, ay, disculpa que te interrumpa, tienen sus jeroglíficos y tienen sus estatuas de los dioses y de todo esto y nunca consideraron que esa estatua era el dios. O sea, no, no, no lo consideraban así. Lo veían como un símbolo. Pero bueno, al final, creo yo que en esas épocas de, no sé, de los griegos anteriores a los griegos, o sea, vamos para hacia atrás de la historia, el ser humano estaba mucho más compenetrado con la divinidad y con Dios y con lo sagrado que lo que actualmente el ser humano está. claro, Se dejó influenciar tanto por lo que mira y por lo que cree que mira, que ya ha perdido la parte como espiritual, ¿no? La parte mística que todo ser humano tiene. sí, Pienso. porque, exacto, porque ahora, ¿qué es lo que le preocupa a la gente? Pues, tener dinero, tener cosas, tener un auto, tener una casa, ¿no?
y probablemente no le preocupa tanto la parte espiritual, yo creo. Bueno, yo pienso, no sé, a lo mejor de lo que a mí me ha tocado. O sea, es muy difícil que te sientes a platicar con alguien de estas cosas. Simplemente véanlo así, ¿no? Hoy, ¿con cuántas personas puedes ponerte a platicar, ya sea de cuestiones espirituales, de filosofía, de mitología, de historia? Normalmente la gente te va a hablar de su trabajo, de política, del fútbol, ¿no? O sea, De sus problemas. de sus Perdí problemas, exacto, también, ¿no? De sus problemas. Pero, problemas y así como decías, de, oye, pues si la divinidad está por allá arriba, ahí hay varias formas de verlo. Si la divinidad está hasta allá arriba, pues ¿qué le va a interesar a ese ser que está por hasta allá preocupado por crear cometas y nuevos universos y todo eso? ¿Qué le van a preocupar los problemas de Gabriel Ávila, oye? No, pues por eso, sí, pues por eso le dio esa capacidad de pero pensar y de tener voluntad y de crear para que se resuelvan sus problemas y los de los demás, ¿no? En la claro, medida que pueda. pero es que ahí es a donde a mí de repente, bueno, ahora, antes lo compartí igual que mucha gente, ahora ya lo he cambiado afortunadamente, eso sí, como dirían, gracias a Dios, lo he cambiado. Entonces, este asunto de pensar que Dios me está enviando problemas, o sea, y en realidad, ahí sí voy a aplicar la de, o sea, como por qué Dios pues, está ahí ocupado creando, ¿no? Universos y asteroides y tanta cosa, se va a ocupar de Gloria González, ay, que le lleguen 5 problemas Sí, más a Gloria González, pues no, o sea, digo, es como si fuera, ¿te acuerdas de, bueno, no voy a decir el nombre, pero había un cómico mexicano que salía vestido de diablito, ¿no? Y de repente ándale, salía un video y se caía y como que le metía el pie y cosas así. ajá, exacto. Imagínate a Dios así viendo ahí, ay, a ver, ahorita le voy a meter el pie o le voy a dar un zape y ¡pah! ¿No? Pues, Ahora voy a ver a la vecina de Gloria o al vecino de Gloria a ver y les voy a poner el pie porque le sacaron la lengua a Gloria. Pues no, obvio no. Pero bueno, el ser humano tendemos a perdernos en todo eso y claro, al final pues hay que comprender que esas son leyes universales de la cosa y el efecto, ¿no? Si hoy yo hago algo, pues en un futuro lo voy a recoger, ¿no? O sea, eso que yo hice, pues eso es lo que voy a recibir. ¿No? O sea, una claro, persona claro. que es chismosa y se la pasa en los chismes, pues que va a recibir chismes, ¿no? Exacto, exacto. O sea, No, oye, quiero es resolver una- mis problemas, quiero tener mucho dinero, quiero tener no sé qué, quiero alcanzar la iluminación. Oye, ¿en qué pasas tu tiempo? No, pues ahí viendo Netflix y chismeando con la vecina. Ah, no, pues así sí vas a poder resolver toda tu vida, ¿no? Exacto. No, y fíjate que el otro, bueno, apenas estaba yo escuchando esta, no, nunca lo había pensado, fíjate, pero la vida es sabia o la divinidad, uno nunca sabe. El asunto es problema, lo que significa la palabra problema. Y resulta que el significado de la palabra problema es no lo voy a decir correctamente en el sentido de que no igual a como lo dijo esta persona, pero sí lo voy a tratar de explicar. Un problema está creado para ser resuelto, pero porque yo lo quiero resolver, porque tengo la capacidad para resolverlo. O sea, etimológicamente hablando, la palabra problema es quiero resolver algo, voy a resolver algo, cualquier cosa. Y nosotros, bueno, no sé si todos, pero yo sí tenía la idea de que un problema era algo que no debía de aparecer en mi existencia porque es un problema. Pero resulta que el problema se crea para ser resuelto porque tengo esa capacidad. Yo quiero Claro, resolver claro. ese problema. Fíjate, yo no lo había pensado así. Entonces, cuando una persona tiene problemas, es porque tiene esa capacidad para resolver esos problemas. Si Sí, no, claro. no los tendría porque ni siquiera los miraría. Los problemas son meramente individuales y son completamente subjetivos. O sea, Claro. yo quiero resolver esto y para mí esto entonces se vuelve un problema. Si no, no sería. Qué interesante. Bueno, desde mi punto de vista, que no tiene nada que ver con Dios y que me esté metiendo el pie y vigilándome con una cámara. Que te los mande. Ah, de allá arriba, ¿no? Pues sí. Exacto, ¿no? Dios, A ahora ver, voy, a ver ahora voy a... ahorita a quién le echo ahí una. Pues muy bien. Bueno, pues creo que en esta ocasión se nos va terminando el tiempo. Yo quisiera nada más compartirles antes de terminar un ejemplo
de lo que comentábamos, ¿no? De la poesía sufí. Ah, sí, está muy bien. En algún momento hice pues una conferencia sobre algo relacionado al tema, no necesariamente poesía sufí, pero bueno. Y me acuerdo mucho de este poema que dice así, ¿no? Dice, oh mi Señor, si yo te adoro por temor al infierno, quémame en el infierno. Si te adoro por esperanza del paraíso, impídeme alcanzar sus puertas. Pero si te adoro solo por ti mismo, otórgame entonces la belleza de tu rostro. O sea, qué diferencia, Qué ¿no? bonito, ¿eh? Y que es como, ay, bueno, ya sé que ya se nos acaba el tiempo, pero me quedo pensando, y bueno, que lo voy a pensar mucho también, pero ¿cómo está siempre el motivo oculto del ser humano? Y aquí lo revela, bueno, lo desvela más bien, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea, si te quiero por esto, no me lo Claro, des. Si te quiero por el otro, no me lo des. Pero si te quiero por lo que eres, entonces sí. claro. ¿No? Y eso es como un asunto de el motivo verdadero por el cual yo hago algo, que no necesariamente siempre es como lo quiero poner que es, ¿no? O sea, a lo mejor, ay, yo soy muy buena y en realidad lo que quiero hacer es un daño en lugar de un bien y no lo acepto y lo disfrazo, ¿no? O sea, son como muchas cosas y efectivamente, pues sí, es un poema muy, muy bonito, muy profundo. Y bueno, yo voy a cooperar solo con el asunto de las mil y una noches. Ok, adelante, adelante. No lo voy a decir porque no me lo sé, pero lo que sí sé es que lo he leído y todos los cuentos de las mil y una noches, si tienen la oportunidad, las personas que nos escuchan, de leerlos, se van a dar cuenta de que son eróticas, sí, muy eróticas, pero tienen esta parte de la divinidad oculta entre estos cuentos. Y es muy interesante porque habla de la parte más sensible y más sensual que tiene el ser humano y que también es divino. Claro, claro. Sí, Entonces, completamente, completamente, ¿no? Y como bien decías, el hecho de, oye, pues, a ver, tradicionalmente, cómo podemos escuchar a alguien otra vez de Occidente, ¿no? Ay, Diosito, perdóname, no me mandes al infierno. Ay, no, no, yo me quiero salvar. Y efectivamente, ¿no? Como decía el poema, oye, pero el chiste es que sea por amor y por amor pues, a la divinidad, ¿no? Es medio egoísta, ¿no? El hecho de decir, por eso el poema dice, oye, pues yo te venero por temor al infierno, pues quémame ahí, ¿no? claro, O exacto, si, o si te estoy siguiendo nada más para llegar al paraíso, pues impídeme llegar. O sea, realmente permíteme ver tu rostro porque pues, te amo como tal, ¿no? Que es así es. cuando empiezas a ver a la divinidad así como frente a frente, como podría decirse entre comillas de igual a igual, ¿no? ¿No? Y Es- reconocerte y reconocerte como tal. como alguien que falla, ¿no? Y como alguien, bueno, suena un poco fuerte como lo voy a decir, pero sí, lo pienso como alguien falso, ¿no? O sea, yo me voy a portar bien porque no quiero llegar al infierno y que el diablo me vea, ¿no? Y está bien feo el diablo, entonces me voy a portar bien, pero no lo hago porque quiero hacer el bien, sino porque no me quiero freír en el infierno. El motivo es muy diferente a querer hacer el bien por el bien mismo a hacer el bien para no freírme en el infierno. Hay un Claro, mundo diferente ahí, ¿no? Una situación de vida completamente diferente. Uno es falso, claro, completamente. la intención verdadera, ¿cuál es, no? Exacto, así es, lo dices muy bien. ¿Cuál es Muy la intención? bien. Pues a mí me quedaron varios comentarios por ahí, pero bueno, ya se nos Lo acaba el hacemos el tiempo. siguiente viernes. Ya, Hablamos ya el siguiente viernes, ahora sí, chin chin, el que se raje, ¿no? sí, no, yo ya voy a estar casi de vacaciones, entonces, Muy bien. Pues muchas gracias, Gloria, de nuevo por acompañarnos en no, esta al contrario. transmisión. Muchas, muchas gracias. Que tengas muy bonito día. Y todos. Igualmente, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.